Muy buenos días. Vamos a dar aquí algunos minutos a que se incorporen más personas a la conexión de este webinar. Ahí se están sumando los invitados. Muy buenos días a todas y todos. Parto presentándome. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Y para nosotros es un gusto estar compartiendo con todos ustedes este diagnóstico respecto de un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, que es poder contribuir a soluciones en packaging de comercio electrónico. Quisiera comenzar dando la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, a Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, directora ejecutiva. Muy bienvenida, Jimena, a este webinar. Y a Sara Contreras. Sarita ha sido nuestra consultora, quien nos ha acompañado durante los últimos meses en el desarrollo de este trabajo. Quisiera partir contándoles que para nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago, el comercio electrónico es uno de nuestros pilares estratégicos. El fomentar las ventas online ha sido una de nuestras principales tareas en las últimas décadas, probablemente cuando el e-commerce era muy incipiente. Hoy en día se desarrollan muchísimas actividades para promover las ventas online, y también podemos observar que cada vez más en nuestros hogares, en los hábitos de los consumidores, vemos el tema de las compras online como una necesidad absolutamente cotidiana de todos los consumidores. Pero eso hace también que se tengan que movilizar millones de toneladas de residuos que componen los envases del packaging de comercio electrónico, para que realmente todos estos bienes que nosotros adquirimos puedan ser trasladados hasta nuestros hogares de manera adecuada. Así es que, haciéndonos cargo de este desafío, que significa como reducir este packaging y poder migrar hacia materialidades que sean mucho más amigables con el medio ambiente, es que nos embarcamos en este proyecto. Así es que a través de la actividad que vamos a hacer hoy, vamos a poder realizar como el diagnóstico, el estado del arte de qué pasa con el desarrollo, el crecimiento del comercio electrónico en el mundo, en nuestro país, pero también cómo están las cifras respecto de un diagnóstico y un mapeo de cómo se comportan los packaging, cómo son las operaciones que se desarrollan al interior de las empresas que necesitan movilizar estos bienes, cómo está la demanda y la oferta del packaging más sustentable en Chile, cuáles son las tendencias, etcétera. Así es que esperamos que este sea un primer paso para dar visibilidad a estos desafíos que tenemos como país, y que en los próximos años, a través de, esperamos, un acuerdo de producción limpia, de un trabajo colaborativo entre públicos y privados, podamos estar contribuyendo como sector a dar soluciones a esta problemática. Así que muy bienvenidos, y ahora doy paso también a Jimena, quien nos va a compartir unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias, Verónica, a la Cámara de Comercio de Santiago, a Sara, que ha trabajado en este diagnóstico. La verdad que para la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es muy relevante eh, partir con este proyecto. Normalmente todos los acuerdos de producción limpia parten con un trabajo de determinar estas brechas y oportunidades y generar mucha información del sector que nos permita establecer metas concretas y metas que incorporen mejoras en estos procesos productivos de servicio y en este caso de venta. Cuando surgió la idea de este acuerdo de producción limpia, nos pareció espectacular por varias razones, y una de ellas era porque veníamos trabajando posteriormente a una pandemia en la cual el comercio electrónico había aumentado en forma
¿cómo decirlo?, expansivamente, en el caso chileno, al igual que en el resto del mundo, y veíamos que era necesario trabajar en reducir al máximo estos envases terciarios y recircularizarlo, y se abría todo un mundo importante, todo un ecosistema del e-commerce ligado al mercado de envases terciarios. Entonces vimos aquí una oportunidad de ser realmente un aporte a lo que es la ley de responsabilidad extendida del productor, en la cual como agencia hemos venido trabajando desde hace muchos años. Así que la primera buena noticia para todos los que son parte de este diagnóstico y van a ser parte de este futuro acuerdo es que el aporte que ustedes van a tener a esta ley que está pronta a iniciarse va a ser muy relevante. De hecho, recientemente el sistema de gestión de envases y embalaje, que parte en septiembre de este año, fue aprobado su plan de gestión por el Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto ya las metas de recolección, las metas están definidas y cómo va a operar esto ya está a punto, a marcha blanca. Y un último punto que quiero destacar en estas breves palabras es decir que van a ser un aporte claramente estas reducciones y esta circularización de envases terciarios a lo que son una acción concreta al cambio climático. Es decir, aquí hay menos materiales que se van a ser utilizados y por lo tanto menos gases de efecto invernadero. Y ese es el gran impacto que va a tener este acuerdo de producción limpia a nuestra realidad chilena y como aportan nuestros compromisos que tenemos como país con el mundo y con los ciudadanos. Así que, bueno, felicitaciones por este trabajo y bueno, estamos partiendo, pero con muchas ganas y muy contentos de poder aportar y apoyar en todo lo que sea necesario. Así que eso, Vero, gracias por esta iniciativa. Muchas gracias, Jimena, y por el apoyo y el rol también que tiene hoy día la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en coordinarnos, ¿no?, a públicos y privados y trabajar de la mano en pos de objetivos que ayuden a nuestro país. Como tú bien decías, no solo es un tremendo desafío por lo visible y masivo que hoy día es el comercio electrónico, sino también aportamos ahí un granito, creemos, con esta iniciativa, a dar cumplimiento a las obligaciones regulatorias que tiene nuestro país y por supuesto a los desafíos enormes que tenemos de cambio climático, que ahí, de acuerdo a los últimos informes del IPCC, no son muy auspiciosos, pero creemos que hay que seguir contribuyendo desde todos los frentes en donde se pueda aportar. Antes de darle paso a Sara, también quisiera aprovechar de agradecer a otras instituciones que han sido parte de este proceso de diagnóstico y que han sido tremendamente colaborativas. Esto es un trabajo ojalá multisectorial, entonces también quisiera aprovechar de agradecer en esta instancia al equipo de CENEM, que ellos son la Asociación Empresarial de Envases, que también nos han contribuido desde el ecosistema de la oferta disponible actualmente de envases para comercio electrónico y para todo tipo de envases en realidad. Agradecer a NIR, a la Asociación Nacional de Industrias de Recicladores, también muchísimas gracias, y a CIPLA, la Asociación de Industriales del Plástico, quienes también nos han compartido información y su experiencia. Así es que sin más, ahora sí, darle paso a Sara para que podamos revisar este diagnóstico, en donde también nos encontramos con brechas, por supuesto, de información de línea base que luego esperamos poder avanzar y profundizar en el futuro acuerdo de producción limpia. Así que muchísimas gracias y bienvenida, Sara, también con este diagnóstico que hemos desarrollado. Gracias, igual. Buenos días a todos. Bueno, estamos terminando una primera etapa, ¿cierto?, que tiene que ver con este diagnóstico y hoy día la idea es un poco presentar, me dicen si se ve bien el... Sí, ya se ve, Ahí sí. Sara, sin problema. Hay que ponerlo ahí, modo presentación, está perfecto. Perfecto. Dame un segundo aquí. Ahí, mientras se acomodan, mientras tanto voy a dar un mini aviso, si es que hay consultas a propósito de la información que nos va señalando Sara, por favor ir dejando sus consultas en el chat. Adelante, Sara. Perfecto.
Bueno, también de indicar así como contexto general que en este diagnóstico, tal como dijo Verónica, trabajamos en conjunto con una serie de instancias, instituciones, también tuvimos contacto con el Ministerio de Medio Ambiente al respecto, y también gran parte de esta información, que tiene una componente obviamente de búsqueda y alcance también de los avances internacionales, en lo que corresponde a información nacional, tuvimos el apoyo de un grupo importante de empresas que nos entregaron información tanto a nivel de encuestas como a nivel de entrevistas, y que conforman obviamente gran parte de los resultados que vamos a mostrar ahora. Ahí. De partida, plantear, ¿cierto?, que el objetivo de este acuerdo, ¿cierto?, ya se ha mencionado, es desarrollar estrategias de sustentabilidad que estén enfocadas a reducir en forma importante, ¿cierto?, al máximo los envases terciarios, los embalajes, ¿cierto?, que se utilizan en el comercio electrónico, y buscar alternativas de circularizarlos, perdón. Para eso la idea es avanzar en un acuerdo de producción limpia que involucre tanto a las empresas que venden directamente al consumidor final, que venden los bienes en el mercado, como empresas de logística, última milla, fulfillment, y también trabajar, ¿cierto?, de alguna manera en áreas específicas con los proveedores de envases a nivel nacional. Como bien decía Verónica, hicimos un análisis, obviamente que en Chile hay una industria de envases, sobre todo los más utilizados en comercio electrónico, que está muy bien desarrollada y que está avanzando también en estos ámbitos, como fuimos viendo a través del desarrollo del proyecto. En este diagnóstico, básicamente, nuestro foco fue levantar información del mercado de envases, tanto a nivel nacional como internacional, y buscar qué información relevante había, qué datos existían, digamos, respecto de su desarrollo, y las soluciones que ya se están incorporando en todo nivel para que estos packaging sean sostenibles. Y a partir de esto, obviamente, determinar cuáles son los avances, las brechas que existen a nivel nacional, y poder desarrollar una propuesta de acuerdo que avance en reducir dichas brechas. Como objetivo específico, básicamente, fue crear una línea base de lo que pasa hoy día en Chile con el comercio electrónico, con estos envases terciarios, y hacer, obviamente, la comparación referencial, ¿cierto?, con el avance internacional, y, como ya dije, identificar las mejores prácticas que ya se están incorporando, y establecer e identificar las brechas que hoy día tenemos a nivel nacional, y estas, como ya lo dijimos, son el insumo para un futuro acuerdo. Como datos generales y tendencias, voy a tratar de mover esto, no sé, porque está bloqueando acá. No tengo cómo sacarlo. En fin. Ahí. Como tendencias internacionales, básicamente indicar, ¿cierto?, que algunos datos: en el año 2021 el e-commerce representó aproximadamente casi el 20% de las ventas minoristas en todo el mundo, y se proyecta que al año 2025, en un par de años más, pueda llegar a más del 24% de las mismas, con tasas de crecimiento del orden, digamos, hacia en los años 2025-2026, que de acuerdo a las distintas fuentes varían entre 14,5 hasta 17%, considerando que hay a nivel mundial el proceso, o sea, los países básicamente se han involucrado fuertemente, como aparece en este gráfico, donde hay áreas, o digamos, donde hay un alto crecimiento, o un crecimiento muchísimo más rápido, como es la zona de Asia, seguido de la zona, digamos, un crecimiento igualmente fuerte, pero más lento, que corresponde a Europa y Norteamérica, y el resto de países que tienen un crecimiento que se considera de alguna manera más bajo, pero que igualmente están avanzando en estos ámbitos.
del punto de vista de tendencias que se vislumbran hoy día y que obviamente alimentan mucho lo que hemos estado analizando y que estamos proponiendo finalmente como parte de este diagnóstico, se hace un análisis del punto de vista de la cadena de valor del e-commerce y obviamente de la complejidad que hoy día está teniendo este sistema versus digamos, el comercio tradicional. Y básicamente en función de esas diferencias se han identificado ciertas prioridades que nosotros también compartimos porque son parte obviamente de lo que igualmente se concluye aquí en Chile, y es que a nivel técnico, por un lado se requieren desarrollar o cumplir requerimientos para lograr unas mejores condiciones en la distribución de todo lo que es la logística digamos, del e-commerce, obviamente debido a un mayor riesgo en el manejo de los mismos impactos, caídas, etc. Desde el punto de vista ambiental, se plantea optimizar los sistemas de embalaje, igualmente los de transporte, para ir reduciendo los impactos, como vamos a ver a continuación. Y por otra parte, a nivel económico, se plantea también buscar alternativas para reducir costos, dado que justamente por el tema del transporte o los mayores requerimientos que tienen los envases de e-commerce, se ha potenciado en los últimos años sobre embalaje de estos productos, y obviamente aquí hay que hacer un manejo que también tiene una unión directa con el punto que planteamos anteriormente ambiental. Y finalmente también a nivel social, mejorar la percepción que tiene el consumidor, digamos, respecto a los envases que recibe. También como información a nivel nacional, se ha observado igualmente que en el caso a nivel mundial, ¿cierto? Había un aumento creciente y ya diríamos casi exponencial en los últimos años respecto a las ventas e-commerce. El año 2018 representó cercano al 1.4% del PIB, y al año 2020 estaba del orden del 3.7%. Y por otra parte, al año 2020, otro dato importante es que el e-commerce representó cerca del 11% de las ventas del comercio a nivel nacional, comparativamente con el dato a nivel mundial que está cerca del 18%. Y efectivamente, si uno revisa los últimos 3 años, se observa un fuerte aumento. El año 2021 efectivamente hubo, como decía Jimena inicialmente, un aumento muy sustancial, justamente por el tema de la pandemia, y el año 2022 se observa una baja, obviamente, de alguna manera, por sistema que se está equilibrando, pero que sigue creciendo y se espera, ¿cierto?, seguir con tasas del orden del 10-11% en este año y aumentando en los años siguientes. Por otra parte, las principales categorías de productos, porque es importante definir que en e-commerce se vende un sinnúmero de productos o se entrega un sinnúmero de productos. Las más importantes, de acuerdo a los estudios de la Cámara de Comercio, corresponden básicamente a vestuario, alimentación, calzado, tecnología, si bien hay una serie de otros productos, ¿cierto?, que obviamente aparecen dentro de las compras y las preferencias de los usuarios. Y obviamente se ve que en muchos casos, digamos, en el año 2021-22 ha habido aumentos, particularmente en algunos de estos ámbitos. Es importante mencionar lo de las categorías porque, de acuerdo a la información, digamos, a nivel internacional, se han desarrollado avances dependiendo incluso en algunos casos los cambios y las mejoras para los envases han tendido a diferenciar envases según categoría de producto. Así que este es un ámbito bastante importante. Y respecto a la importancia o cómo hoy día a nivel nacional, ¿cierto?, la sostenibilidad en el caso del e-commerce está tomando más relevancia. Existen también datos de la Cámara de Comercio, ¿cierto?, que
indican que ha habido, si bien todavía hoy en día no es un tema, digamos, de primera importancia, sí hay diferencias y está aumentando el nivel de importancia que le da el usuario a las condiciones o a ser responsable con el medio ambiente, si se comparan datos entre el año 2021-2022, de acuerdo a algunas, digamos, levantamiento de información que se ha hecho, al año 2022, dato del primer trimestre, ya un 14% de los usuarios indicaba estar interesado en ser responsable por el medio ambiente y además empieza a ser un factor de decisión para las compras. Esto también se ha visto en otras encuestas realizadas por empresas incluso, donde efectivamente se está ya visualizando que el usuario se está preocupando más y más, ¿cierto?, de las condiciones, cómo le llegan los productos, el tipo de envases, sí, digamos, y sí, obviamente su efecto en el entorno y en el ambiente en particular y su destino. Del punto de vista del impacto ya más concreto, y aquí estamos tomando datos de algunos estudios a nivel internacional, se identifica claramente que los principales impactos ambientales del e-commerce se traducen en 3 etapas básicamente que tienen que ver con el transporte, el almacenamiento y también el envasado, el empaquetado, los packaging que se utilizan. ¿Ah? Y efectivamente, ¿cómo se mide estos impactos? La mayoría de los estudios, si bien varían la forma que, digamos, lo que evalúan, o los aspectos claves que evalúan, todos los miden en función de la emisión de gases de efecto invernadero, o medio como kilos o toneladas de CO2 equivalente. Y obviamente, como les decía, estos estudios varían respecto al efecto. No hay una sola opinión al respecto del punto de vista de cuál es el impacto directo que tiene el packaging dentro del global de comercio. Aquí se presentan dos digamos, resultados. Por un lado, hay estudios indican que respecto de todas las actividades que se desarrollan dentro del proceso de e-commerce, ¿cierto? El packaging representaría, de acuerdo a estos datos, un 45% de las emisiones totales del sector de e-commerce, que serían, digamos, esta parte del gráfico, ¿cierto? Y por otra parte, indica que las devoluciones de producto representarían, por otra parte, alrededor del 25% de las emisiones totales, con un menor impacto de lo que tiene que ver con transporte y, digamos, operaciones respecto al manejo de los productos en forma previa. Se menciona aquí el tema de las devoluciones porque también es un tema no menor. De acuerdo a información internacional, el promedio de devolución de productos en e-commerce estaría llegando al orden del 30%. Y es un tema que hay que evaluar, ¿cierto? A nivel nacional no hay muchos datos todavía, digamos, concretos al respecto, y es un tema también importante porque es un doble transporte, de alguna manera, y obviamente más emisiones. Por otra parte, otro estudio plantea o hace un análisis respecto a comparar también el impacto de las emisiones entre lo que es hoy día el comercio físico versus el comercio online, y en este caso indicaría este estudio indica que el packaging representa el 14%, lo que está por acá, ¿cierto?, de las emisiones totales del comercio online. Esto porque al compararlo con el caso del comercio físico, el principal impacto que tenía el comercio físico tiene que ver con consumos, digamos, del lugar físico, llamemos del edificio, donde se realiza digamos, las ventas, o sea, el retail o lo que sea. Y en este sentido, obviamente, se habla de que el comercio online
presenta un menor impacto, y aquí también hay opiniones disímiles en el sentido de que efectivamente se plantea que el comercio online es una buena opción dependiendo también de la distancia en la cual está el usuario, el comprador. O sea, para distancias mayores a 15 kilómetros, de acuerdo a algunos estudios, el comercio online se hace más eficiente porque obviamente cuando hay comercio, o sea, o ventas físicas, hay mucho más transporte del usuario hacia el lugar de compra. Entonces, como les digo, también aquí hay bastantes posturas al respecto, pero sacando como conclusión de esto, efectivamente hay un impacto que es necesario evaluar y que es necesario obviamente considerar algunas mejoras desde el punto de vista de los empaques, de los envases terciarios, y ya se ha ido desarrollando a nivel mundial justamente para reducir este impacto en particular. Otro aspecto importante, aquí hay una lámina que está tomada de un estudio hecho en Europa, en particular España y Reino Unido, donde también se ha empezado a analizar con más de detalle el problema del sobreempaque o sobredimensionamiento de los envases. En España se habla de 40 y algo millones de metros cúbicos de aire que se manejan o que se transportan por efecto del sobreempaque de los productos. Y efectivamente también aquí hay algunos antecedentes que establecen que en promedio se podría pensar hoy día que el volumen vacío que llevan hoy día los empaques está variando entre un 20 y un 40%. Respecto de todo esto, se han ya planteado algunas recomendaciones respecto a cuáles son los aspectos más relevantes que deberían abordarse para reducir justamente el impacto ambiental de los empaques e-commerce. Perdón. Y un punto clave que también se plantea en forma general para muchos ámbitos tiene que ver con que el impacto ambiental, o en particular el 80% del impacto de un envase se fija o se genera en su fase de diseño inicial, y por lo tanto, obviamente, un diseño optimizado a través de técnicas de ecodiseño obviamente va a generar una reducción importante de estos impactos. Y también se plantean algunos aspectos clave, ¿cierto? Que cualquier mejora debería tender a facilitar ciertas funcionalidades clave como las que se mencionan acá, que por un lado este empaque debe mantener un alto grado de protección, obviamente por un tema de transporte, de manejo, digamos, para llegar al usuario, una reducción de su impacto pensada inicialmente con una facilidad para ser reciclado, o sea, materiales reciclables, o mantener condiciones de inviolabilidad, facilidad de devolución, que sea automontable, o sea, que sea bastante fácil de manejar, digamos, en todas las etapas previas del proceso, que también tenga versatilidad dimensional para reducir el sobredimensionamiento, posibilidades de segundo uso, que también se pueda reutilizar para obviamente reducir la cantidad de residuos finales, facilitar que tenga facilidad de manipulación por todo el tema de transporte y también de almacenamiento. Entonces, como temas clave que consideran aspectos tanto del tema tipo ambiental como desde el punto de vista técnico y de propiedades físicas, mecánicas que tenga el empaque. Eso era como un contexto general, y ya yéndonos directamente al packaging, que es e-commerce, ¿cierto? Aquí hay un aspecto importante que mencionar. Se habla mucho, y si uno se revisa la información internacional, nos entrega bastante información respecto del mercado de los envases. De hecho, hay datos del año 2022 que establece que el valor total hoy día a nivel mundial para los envases e-commerce está del orden de los
63,6 mil millones de dólares, con una proyección al 2025 superior a más de 100 mil millones de dólares. Obviamente con un crecimiento, hablábamos del 17%, digamos, en particular para los envases. Considera también un uso importante de la producción mundial, principalmente de los empaques de papel y cartón. Se ha indicado que básicamente cerca del 80% del total, digamos, de los materiales, en el total de materiales usados en e-commerce, estamos hablando básicamente de cajas de cartón, ¿cierto? Y plásticos flexibles, llámese film, bolsas, etcétera. Y dentro de este mercado, el cartón corrugado representa alrededor del 80% de este valor total, con datos al 2020, y los plásticos tomarían el 20% restante, y esto ya está bastante bien dimensionado. Lo que sí hay, de alguna manera, poca data hoy día es identificar qué cantidad efectiva de envases de tipo, digamos, terciario se están utilizando en e-commerce. O sea, los datos están muy orientados al mercado, al valor digamos, al valor monetario, pero no a las cantidades físicas. Hay datos parciales, se habla mucho del impacto, del empaque, del envase, pero no se dan cantidades. Salvo algunos datos más recientes, en particular hay un dato que se entrega en una propuesta que tiene la Unión Europea hoy día para nuevas normativas respecto justamente al manejo de envases, y donde establece que aproximadamente en las cajas a nivel europeo, las cajas de cartón representarían en cantidad cerca del 10% del total de envases de papel y cartón que se manejan a nivel europeo. O sea, ahí hay un dato ya un poquito más concreto respecto de cantidades, y con una tendencia más o menos similar por los usos, ¿cierto? A lo que es las bolsas, los films, etcétera. Pero no hay, como les comento, un dato explícito que nos permita hoy día identificar claramente, como decía Verónica al principio, la línea base que tenemos de las cantidades efectivas de empaques de e-commerce, tanto de plástico como de papel y de cartón corrugado, que hoy día se están manejando, ya sea a nivel internacional, y pasa exactamente lo mismo hoy día a nivel nacional, como veremos a continuación. Justamente un dato que queríamos avanzar tenía que ver con la estimación inicial de los envases e-commerce. Y tratamos digamos, de verificar distintas fuentes de manera de poder llegar a un número o a un orden de magnitud respecto a la cantidad efectiva. ¿Cómo podemos de alguna manera abordarlo? Sabemos obviamente que siendo envases que van digamos, a consumidor final, que tienen en general un uso, estamos hablando de que la cantidad de envases o empaques e-commerce puestos en el mercado en un año serían equivalentes a la cantidad de residuos de empaques e-commerce en el mismo año. Entonces, de alguna manera tomamos estimaciones existentes, unas eran correspondientes a las estimaciones hechas por el Ministerio en todo lo que tiene que ver con la línea base para digamos, el manejo, ¿cierto?, o la implementación de la REP, por un lado, y por otro lado también con el apoyo de ANIR, ¿cierto?, tomamos datos relevantes, todas las informaciones que ellos tienen de la estadística de manejo de la cantidad de envases puestos en el mercado. Aquí están los datos para el año 2020 y 2021. Claramente se notan algunas diferencias, así como veíamos previamente en el gráfico del aumento del e-commerce en el tiempo, con una subida importante el año 2021, eso también se refleja aquí en los datos
que levantó, digamos, y que presentó recientemente ANIR respecto al aumento de la cantidad, digamos, de, por un lado, de consumo aparente, el consumo aparente, ¿cierto?, o cantidad de envases puestos en el mercado para casos de envases de papel y cartón y envases plásticos. Entonces, consideramos inicialmente para tener como decía, un orden de magnitud, un promedio, y tomando como base justamente estos datos que teníamos preliminares de Europa, respecto a que estos envases de e-commerce representarían cerca del 10% de los flujos de envases totales que se mueven en el mercado, llegamos a una estimación preliminar del orden de las 90 y algo mil toneladas. Ahora, ese dato lo comparamos de alguna manera con los datos que tiene hoy día el INE respecto al manejo del transporte de paquetes a nivel nacional, tanto de encomiendas de tipo, digamos, que vienen internacionales como nacionales, que también, aquí también se ve la misma tendencia el año 2021 de una subida importante y después un ajuste nuevamente, digamos, en los valores el año 2022, que al año, digamos, 2021 representaron casi 360 y algo mil toneladas totales, ¿cierto?, de encomiendas manejadas, y se estima que comparativamente este valor que nosotros planteamos acá como promedio, perdón, correspondería a un 20 o 30% del peso total de las encomiendas, y estaría dentro de los órdenes de magnitud que nosotros, digamos, habíamos planteado. Y como ya hemos mencionado, este valor es equivalente a la cantidad de residuos que se generan, digamos, de los mismos empaques al final de su vida útil, porque básicamente hoy día el grado de reutilización o retornabilidad en realidad es muy, muy bajo, sobre todo cuando estamos hablando de envases de tipo que llegan al consumidor final o B2C. Entonces, tenemos una primera estimación que obviamente está basada en datos más bien globales. Hoy día, efectivamente, incluso desde el punto de vista de los residuos manejados que hoy día se están manejando, gestionando e incluso valorizando a nivel nacional, hoy día no es posible, de acuerdo a información también dada por ANIR a través de los gestores de residuos, no es posible identificar cuánto de estos envases de e-commerce hoy día se están valorizando. O sea, tenemos solamente cifras globales. En función de esto, ¿cierto? También, y complementando, digamos, porque lo primero fue como ya, digamos, como el estudio de información secundaria que hemos manejado, que también es relevante. Un dato que se me olvidó, perdón que vuelva atrás. Hay un dato importante mencionar, estos datos también están refrendados con otro dato que nos entregaron las empresas dentro de las entrevistas que tuvimos, y es que básicamente, y es también un dato que de alguna manera nos dice que estas estimaciones van más o menos en los niveles o en los órdenes que podrían estar los envases e-commerce, es que en general se indica que más del 90% de estos empaques o estos envases o el empaque en general, que se sale, digamos, al mercado, pesa menos de 10 kilos. O sea, son paquetes livianos. Entonces, estamos hablando también de valores que están dentro del orden de magnitud, que también de alguna manera nos permitiría tener algún dato respecto de la cantidad de unidades puestas en el mercado. Estamos hablando de valores estimativos cercanos o menores a 200 millones de unidades. Comparativamente con España, España menciona cerca de 900 millones, o sea, ahí hay que ver, porque en realidad el tema de las unidades no es una buena, perdonen la redundancia, no es una buena forma de medir, porque obviamente son muy variables
digamos, dependiendo, hay mucha unidad pequeña, etcétera, y por lo tanto aquí el dato clave que nosotros necesitamos avanzar a nivel, digamos, de un dato más específico en e-commerce a nivel nacional es el peso, porque finalmente eso va a redundar en justamente en cuánto digamos, en cuánto hay que manejar. Y obviamente, como vamos a ver a continuación y como también se menciona inicialmente, en cuánto se pone en el mercado y cuánto está abordado por la ley REP, que empieza a operar, como ya todos sabemos, ahora el último trimestre de este año. Del punto de vista desde las encuestas y entrevistas que se desarrollaron, básicamente se confirmaron algunos datos que tomamos a nivel internacional. Las empresas, ¿cierto?, informaron distintos tipos de empaque hoy día puestos en el mercado con sus productos, donde el más relevante son las cajas de embalaje, ¿cierto?, seguida de las bolsas, y se mencionó, digamos, en menor cantidad el uso de material de relleno para mantener la integridad de los productos dentro, digamos, del empaque. El cartón es el principal, obviamente es el que principalmente se usa y se informa para, digamos, para las cajas, y también se informa el uso de cartón como material de relleno, pero en una baja proporción. En el caso del papel y también del plástico tradicional, ¿cierto?, digamos, básicamente se informa su uso para bolsas de embalaje y también una proporción cerca del 40% como material de relleno. También se nos informa, ¿cierto?, el uso de plástico compostable como, llamemos, una nueva materialidad que hoy día empieza, digamos, está tomando fuerza dentro de los tipos de materiales que se están utilizando en e-commerce, y este se informa básicamente solo para bolsas de embalaje. Algunos datos también tomados desde las encuestas y de las entrevistas, que también refrendan un poco lo que hemos dicho previamente, es que básicamente solo cerca del 60% de las empresas nos informaron por distintas razones. Puede que no esté el dato o puede que los datos estén, digamos, sean resguardados por el momento, pero no más del 60% nos informaron las unidades puestas en el mercado y menos del 50% informó su peso. Obviamente donde hay un mayor nivel de cuantificación es en el tema de las cajas, tal vez porque son, digamos, mayor cantidad y tienen mayor volumen y un poquito mayor peso. También desde el punto de vista del origen, es un dato importante porque los empaques en general, en su mayoría, se están informando como de origen nacional, o sea, son entregados por proveedores o industria, digamos, de proveedora de empaques acá de Chile. Se observan ciertos avances desde el punto de vista de la reciclabilidad. Básicamente más del 70% del total de empaques que se informaron se plantearon como reciclables, tanto los que son de reciclaje material, los típicos, como reciclaje, podrían ser reciclados vía compostaje. Lo que sí, obviamente, también se empieza a vislumbrar es que en temas de retornabilidad hay bastante menos desarrollo y menos del 20%, informaron algún potencial de retornabilidad de sus envases. Y también se informó un avance desde el punto de vista de que ya existe una cantidad importante de empaques que contienen material reciclado, principalmente el caso del papel y cartón, donde más del 70% de lo informado indicaba sí, el empaque en sí mismo contiene material reciclado en su composición. Y por otro lado, lo también esperable, obviamente, el caso de donde se veían menos proporciones, el caso del plástico, donde menos del 25% de todas estas bolsas o films que se informó, tenía algún nivel de
digamos, de material reciclado en su composición original. También desde el punto de vista de, hicimos algunas consultas, ¿cierto? Respecto, bueno, hablamos de avances de ecodiseño, sí, efectivamente las empresas indican que hay ciertos avances, pero de forma, digamos, las empresas, digamos, han ido abordándolo en forma particular, haciendo algunas mejoras parciales y viendo cómo esto se va desarrollando. Y como lo vamos a ver después en las brechas, ahí hay algunos elementos que hay que reforzar. Y por otro lado también hicimos algunas preguntas más globales respecto, un poco para visualizar cómo está la industria hoy día respecto, por un lado, a estas obligaciones de la, digamos, de la ley REP respecto a envase embalaje, que de alguna manera también nos aportan, ¿cierto?, a la información respecto de la cuantificación efectiva de los envases en el mercado. Y respecto a la información recabada, un 38% de las empresas encuestadas, básicamente, que ponen estos bienes o envases, bienes empacados en envases e-commerce, este 38% indicó que la REP o bien no le aplicaba o bien no tenía, digamos, clara la respuesta. Solamente cerca de un 62% efectivamente planteó que debía cumplir las obligaciones de la ley REP, lo cual es un muy buen valor, porque obviamente esto ya está encima, pero todavía podemos visualizar que hay cierto, digamos, se requiere, digamos, mejorar un poco la información y reforzar o aclarar efectivamente a quién le aplica y a quién no, dependiendo obviamente de tamaños, cantidad, etc. Y por otro lado, un dato importante que tiene que ver también con la medición de los impactos de los envases e-commerce, como vimos inicialmente, se consultó respecto si había algún avance respecto a la cuantificación de huella de carbono del packaging en particular, porque obviamente uno puede medir la huella de carbono global o parte de la huella, digamos, desde el punto de vista corporativo, y efectivamente un 86% de las empresas que se encuestaron indicaron que no ha cuantificado esta huella. Hay empresas que sí lo han hecho, han avanzado, digamos, no se desconoce eso, pero efectivamente una proporción importante todavía no avanza en este ámbito, que es muy relevante para efectos de la posterior evaluación que se plantea desarrollar para los envases e-commerce. En forma muy sucinta, efectivamente identificamos avances a nivel nacional. Estos avances se han desarrollado a nivel de las empresas en forma particular, o sea, empresas que sí han trabajado al tema o han ido generando mejoras en los últimos años. Obviamente están orientadas a promover el uso de las cajas de cartón y plásticos que tienen digamos, que son reciclables a nivel nacional, por ejemplo el polietileno, también el avance en digamos, la introducción de las bolsas de plástico compostable. Se ha empezado a trabajar en comenzar a ajustar los tamaños de las cajas para evitar el sobredimensionamiento, cambios en el material de relleno, se está utilizando cartón, papel, está tratando de reemplazar el uso del poliestireno expandido o Plumavit, como se conoce, digamos, más genéricamente. Como ya dijimos, ya se observa que los proveedores de empaques están utilizando material reciclado en su composición. Por otra parte, claramente también se señala que los grandes, digamos, los productos de gran tamaño no utilizan packaging adicional. En general se entregan con el empaque, embalaje, digamos, propio del mismo producto. Los proveedores efectivamente plantean que todos estos cambios o los diseños de envase responden específicamente a los requerimientos de los clientes. Esto quiere decir que básicamente si los clientes requieren cambios, hoy día los proveedores pueden, digamos, hacer esos desarrollos. Y por otra, finalmente,
También se nos planteó que desde el punto de vista de manejo logístico, de clasificación y otros, que digamos del manejo de estos empaques, hoy día existe cierto un desarrollo importante respecto a uso de sistemas automatizados que tienen versatilidad para trabajar con distintos tamaños, hasta sin problemas, hasta alrededor de 50 kilos y unas ciertas dimensiones, y aquí obviamente esto entra nuevamente el dato que se nos indicaba que más del 95% de los envíos de e-commerce pesan de menos de 10 kilos, por lo tanto se pueden manejar muy bien dentro de estos sistemas. Y por otra parte, igualmente, y en base a todo lo que hemos mencionado, ¿cierto?, se identificaron una serie de brechas por abordar, que las tratamos de sintetizar en las siguientes láminas, ¿ah? Que ya de algunas las hemos mencionado, pero es importante, digamos, tenerlas más sistematizadas, un poco porque son la base, como dijimos inicialmente, de lo que debería trabajarse o abordarse y avanzar dentro de un acuerdo de producción limpia. Lo primero, obviamente, es que hoy día no tenemos una cuantificación precisa y específica de los envases que se utilizan en e-commerce a nivel nacional. Ya dijimos, solamente hay, dependiendo de las empresas, ¿cierto?, se identifican algunas unidades y su peso. Básicamente eso se observa en las empresas que ya están empezando a declarar REP y identifican lo que es compra física y online, ¿ah? Y esta situación no es solo de este país, también a nivel internacional vemos la misma situación, la misma brecha, no hay datos precisos. Como no sabemos hoy día cuánto envase en particular, digamos, e-commerce está entrando al mercado, tampoco podemos cuantificar cuánto es el residuo, que es 1 a 1 prácticamente, y su destino, ya sea reciclaje o disposición final, eliminación, ¿ah? A nivel de gestores hoy día no es posible identificar estas cantidades tampoco. Por otra parte, desde el punto de vista de uso de materiales, ¿cierto?, cuando hablamos de algunos tipos de embalajes plásticos, básicamente lo que es film o incluso bolsas, la cantidad en uso tampoco tiene mucho control, o sea, se puede usar exceso de material, uno puede observar, digamos, los empaques que a uno le llegan, exceso de material que tampoco está cuantificado. Del punto de vista de nuevas materialidades, estamos mencionando como un avance el tema del uso de bolsas compostables. Sin embargo, existe o persiste todavía y hay que avanzar en el sentido de que hoy día el uso de estas bolsas, o las bolsas que hoy día se mencionan como compostables en Chile, todavía no tienen un estándar claro de certificación. Estamos esperando un reglamento respecto de la certificación de los plásticos digamos, compostables, y además existe una falta de infraestructura para su recolección y valorización a nivel nacional. Obviamente, o sea, la idea es que se valoricen mediante compostaje, pero hoy día no hay cómo separarlo. El punto de vista del tema de la retornabilidad, las empresas nos indican que funciona bastante bien a nivel empresa a empresa, en el B2B, pero en el B2C todavía es un tema que habría que evaluar, que se está planteando como una posibilidad de desarrollar algunos pilotos para ver digamos, su alcance y si efectivamente podría incorporarse de alguna manera con clientes frecuentes, podríamos plantearlo, pero no es un tema hoy día desarrollado. El tema del sobredimensionamiento, ¿cierto? Es un tema no resuelto totalmente. Existe con poco control en la relación volumen del producto versus volumen del empaque. Se usa el empaque que está disponible, para decirlo en forma simple. Respecto al manejo de propiedades mecánicas, llamemos así, de los embalajes, hablemos particularmente de las cajas de cartón como un ejemplo, ¿cierto? Hoy día en Chile existen, digamos, las capacidades para desarrollar ensayos, para evaluar, ¿cierto?, que los empaques de e-commerce, ¿cierto?,
tenga las características que permite, digamos, ¿cómo se dice? Que no, bueno, que se manejen bien en el transporte, ¿cierto? Que tengan la suficiente resistencia, ¿ah? Para todas las operaciones, pero esto no está generalizado para todos los empaques, entonces se requiere de alguna manera, se plantea que es necesario trabajar en el ámbito de generar algunas pautas respecto digamos, a estándares de tipo propiedades mecánicas, resistencia. A nivel internacional, obviamente, se han planteado algunos ensayos tipo, de los cuales hoy día sí se realizan en Chile, o sea, no hay, desde ese punto de vista no habría inconvenientes, sino que hay que masificar ese tipo de práctica. Como ya habían planteado previamente, como se usan los empaques que están disponibles, no se ha avanzado en gran manera en incorporar envases por categoría de producto, ¿cierto? El empaque es genérico hoy día todavía. Ya habíamos planteado que la retornabilidad es bastante poco, todavía no está desarrollada. Está el tema que ya mencionamos de que el tema de las obligaciones REP, todavía hay cierto desconocimiento en algunas empresas, y esto también podría explicar la falta de información en cuantificación. También lo mencionamos como parte de los resultados de las encuestas, ¿cierto? Que no se ha avanzado en evaluar estos impactos de los empaques a través de su nivel de emisión de gas efecto invernadero a través de huella de carbono, básicamente metodología de tipo corporativa. Y como ya lo planteábamos, las acciones hoy día que se visualizan, no podemos desconocer, hay avances, pero básicamente son en forma individual y no se identificaron dentro digamos, de todo este diagnóstico acciones de vinculación, digamos, del sector, ¿cierto? En particular, para ir avanzando aún. En ese sentido, es un tema que hay que comenzar a abordar en forma, digamos, ¿cómo se llama? En forma sinérgica. Entonces, esto es en resumen, es digamos, un resumen bastante apretado, digamos, de la información que se planteó, digamos, se desarrolló dentro del diagnóstico, y que obviamente de aquí se desprenden la propuesta de metas que deberían abordarse en el futuro APL. Eso quería presentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. No fue una tarea fácil el intentar compilar, ahí puedes tomar un poquito de agua, el Sí. intentar compilar el tremendo informe que se desarrolló en una hora, ¿no? De todas maneras, es información, tanto la presentación como el informe, esperamos que pueda quedar también disponible para los diferentes actores del ecosistema que creemos es muy necesario coordinar. Tal vez solo para ir cerrando voy a proyectar como lo que preveemos, Jimena, también como las grandes líneas más gruesas de lo que debiera ser nuestro futuro acuerdo de producción limpia. Y tal vez quisiera hacer como solo un breve resumen, unos bullet points de lo que acabamos de recoger. Sin duda el comercio electrónico es un sector que viene al alza, los impactos en el cambio climático muy bien resumidos por Sara ahí en temas de transporte, almacenamiento y packaging. Este proyecto creemos que resuelve en parte las tres grandes aristas que mencionó Sara, porque una vez que podamos también generar la reducción del packaging, eso también hace que el transporte asociado al packaging disminuya, y también obviamente los espacios de almacenamiento, es decir, es un 3x1. Creemos que podemos trabajar en este proyecto en resolver las temáticas ambientales vinculadas al comercio electrónico. También ahí comentaba el tema del oversize packaging, también es un tema del cual hay que hacerse cargo. Las soluciones que plantea el ecodiseño, que también es una alternativa, ¿no?, que está hoy día descrita en la ley REP, como también avanzamos, que muchas veces el problema se genera en el origen de cómo estamos promoviendo y
y viendo los diseños de estos packaging, vemos que ahí hay, cuando mirábamos a nivel internacional, varias soluciones bien interesantes, desde hacer como una especie de origami que sin afectar como el transporte, el cuidado que se requiere de estos materiales, la protección, que sea fácil de envolver, que sea versátil, la manipulación, sin descuidar ninguno de esos aspectos importantes del packaging, también se pueden generar soluciones innovadoras. Sin embargo, por otro lado, también vemos ahí los enormes desafíos que tenemos de todavía construir una línea base que sea mucho más precisa. Sara, a través de todos los estudios que se realizaron, pudimos llegar como a una aproximación, a un orden de magnitud, a unos estimativos de realmente cuánto es el packaging de nuestro país, pero ahí todavía falta, yo creo, hacer algunos doble clics para poder precisar con mayor detalle efectivamente cuánto es lo que estamos poniendo en el mercado en Chile, para obviamente buscar soluciones que sean mucho más a medida. Y en esta pasada también quiero aprovechar de agradecer, antes no agradecí a las empresas que se dieron el tiempo, por un lado, de responder las encuestas, y también de las entrevistas. Tuvimos largas jornadas de entrevistas con equipos de comercio electrónico, equipos logísticos, operativos, de sostenibilidad, que al interior de las organizaciones se están haciendo cargo de estos temas. Es un trabajo colaborativo de varias unidades dentro de las empresas. Sin embargo, ahí también creemos que existen brechas para mejorar la información que las propias empresas tienen respecto de sus procesos. Por otro lado, nos alegró muchísimo que cerca del 70% de este packaging se declara que es a nivel nacional, que se adquiere en Chile. Entonces, esto también nos vemos tremendas oportunidades para ir fortaleciendo el ecosistema de la oferta de packaging en nuestro país, y cómo también trabajamos con los oferentes, que siempre decimos que es súper bueno migrar hacia una economía más circular, pero también eso como viene de la mano de nuevas oportunidades también de desarrollar más negocios y mejores empleos. Entonces ahí también creemos que por el lado de fortalecer la oferta esto es interesante. Y lo mismo el trabajo con material reciclado que mencionaba Sara, y eso también vemos ahí, ojalá cómo podemos conversar con otras iniciativas, como la que tiene, por ejemplo, Acipla, para poder introducir en distintos mercados el plástico reciclado. Vemos que aquí en el caso del comercio electrónico también a lo mejor es posible hacer un win-win con otras industrias que están intentando fortalecer estos temas. Entonces yo ahora solo voy a compartir brevemente un par de slides para ver lo que esperamos se nos venga respecto a este proyecto. Ahí ya estamos proyectando. Entonces, solo para recordar que los acuerdos de producción limpia son procesos largos que duran entre 2 y 3 años, que hoy día estamos en esta primera etapa inicial del diagnóstico sectorial, y esperamos próximamente en los meses que quedan poder presentar nuestras propuestas de metas para luego entrar a toda la etapa de negociación e invitación a los distintos organismos públicos y privados para que puedan ser parte de este proyecto, en donde también ahí detectábamos algunas de las brechas. Tiene que ver que hay muchas iniciativas que son como o del sector de empresas de manera independiente o de gremios de manera independiente, pero cómo hacemos a través de este acuerdo también que podamos traccionar de manera colectiva, de manera colaborativa, distintas iniciativas y articularlas en este APL. Entonces, aquí de manera muy gruesa, ¿no? Muy general, estas vemos que son, ojalá, algunos de los desafíos que luego podamos plasmar en acciones concretas en este próximo APL. Lo primero es mejorar aún la línea base. Ya lo mencionábamos, que lo que tenemos y lo que logramos levantar en este diagnóstico son más bien aproximaciones, y necesitamos ojalá tener una mayor claridad de cuantificación de datos. Lo segundo es fomentar la circularización del packaging, a propósito de las brechas que detectamos y cómo de alguna manera ayudamos a las empresas oferentes y demandantes a mejorar el packaging en general. Lo tercero, que ahí viene como de perogrullo, ¿no? Es la vinculación de todo el ecosistema. Creemos que a través de este programa podemos juntar las necesidades de los
de la demanda de packaging, por un lado, de las empresas que necesitan transportar sus bienes, con los distintos oferentes y cómo trabajamos de la mano en innovación y nuevas soluciones, y por supuesto la difusión. Yo creo que parte importante del trabajo que hacen los acuerdos de producción limpia tiene también que darle una mayor visibilidad, no solo a nivel como de las empresas, sino que también a nivel ciudadano, como educamos más respecto de qué hacemos nosotros como consumidores en nuestros hogares cada vez que recibimos un packaging, y cómo también podemos traccionar desde desde el consumo a soluciones que sean mucho más sostenibles. ¿Ya? Y aquí nuevamente agradecer, estas son algunas de las organizaciones que vemos como claves en el desarrollo de este acuerdo de producción limpia, siempre por supuesto coordinado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ya tuvimos ocasión de agradecer en un inicio a NIR, a CIPLA, a CENEM, el Ministerio de Medio Ambiente por el lado regulatorio, de pronto el Ministerio de Educación por el lado educacional. Estos son solo ideas en el aire porque estamos trabajando intensamente en generar esta propuesta más formal. Y para ir cerrando, también comentarles que a propósito de esta iniciativa, estamos comenzando el próximo 2 de mayo una gira en Europa para ver soluciones de packaging de comercio electrónico. Tenemos una alianza con la Cámara de Comercio de Valencia, y somos parte de un programa que se llama Alinvest Verde, que es un programa financiado por la Unión Europea y que quiere promover negocios más sostenibles en América Latina. Somos uno de los 24 proyectos que fueron adjudicados en toda LATAM, y como parte de este proyecto estaremos en Valencia visitando centros de innovación, laboratorios de packaging y de embalaje, y cómo se acreditan hoy día soluciones más sostenibles para diversas empresas líderes en Europa. Estaremos revisando centros de logística y cómo eso está operando, las logísticas inversas en el comercio electrónico, que ya veíamos que tienen una alta afectación en los gases de efecto invernadero por la doble contabilización del transporte. Estaremos también reuniéndonos con algunos de los principales players de comercio electrónico en España. Y de ahí asistiremos a Interpack, que es la feria de packaging más grande del mundo que se desarrolla en Alemania, donde ahí también estaremos revisando las principales soluciones de comercio electrónico para el comercio electrónico en materia de packaging. Así que nada, esperamos a la vuelta de esta misión empresarial poder también tener alguna sesión para contarles respecto de estas novedades, de las tendencias, y de tal manera que este proyecto de acuerdo de producción limpia que vamos a iniciar también esté observando como las best practices a nivel global. Así es que muchísimas gracias por la presentación. Para más información respecto del acuerdo de producción limpia o de esta iniciativa que estamos desarrollando de la misión, ahí están los datos de José Díaz, que es nuestro líder de packaging de comercio electrónico y parte del equipo de sostenibilidad de la Cámara. Así es que esas las novedades. No sé, quería Jimena, si quieres también dar algunas palabras de cierre por parte de la agencia. No, solo felicitaciones, excelente el diagnóstico, y esperamos que junto a esta misión traigamos muchas buenas ideas para este proyecto que se ve muy potente y muy ad hoc a los tiempos de ahora, a lo que viene. Así que creo que es una muy buena iniciativa. Así que felicitaciones a la Cámara, a Sara por todo este trabajo. Eso nomás. Eso, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Sara por todo el trabajo y el compromiso con este proyecto. Debo decir que no fueron meses fáciles, justo nos tocó el levantamiento durante los meses de verano, que ahí era un desafío adicional poder concertar todas las reuniones que necesitábamos. Así es que nada, muchísimas gracias, y esperamos estar contándoles en los próximos meses y estar trabajando esperamos los próximos 3 años en ambos proyectos, y contribuir así con un granito de arena al desarrollo más sostenible de los negocios en nuestro país. Muchas gracias a todos por quienes se conectaron, y que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, chao, chao.